Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a conversar un poquito sobre un tema del que poco se habla, pero que aquellos que de alguna manera nos hemos empapado en esto de la gestión y el trabajo en equipo, o que en alguna oportunidad prestamos servicio en cualquier organización, nos hemos tenido que enfrentar. Es que imagínense ustedes esta escena. Yo estoy seguro, pues la mayoría reconoceremos. Imagina la escena así. Necesitas hablar con tu jefe, al que hace rato que no ves por la oficina, solo sobre un problema urgente o por algo relacionado con tus procesos. Pero resulta que antes de poder hablar con el señor, tienes que pasar primero por su asistente, el jefe del departamento, el asistente del jefe del departamento, la señora que le hace el café y no sé cuántas personas más. Y a todos tienes que darle explicaciones sobre lo que quieres hablar con tu jefe. Y cada uno de ellos pues decide primero si lo que necesitas hablar con el señor es importante o relevante. O inclusive si tú eres importante o relevante, por supuesto, para ellos. Ni siquiera para el jefe. Luego, si consideran que el jefe tiene tiempo para ti, pues hasta te dejan presentar tu informe. Si no es que te lo piden por escrito para ellos presentarlo o para ellos evaluarlo, etcétera, etcétera. Todos estos filtros se aplican basados en su propio conocimiento limitado de las cosas que tú haces y que tú sabes son importantes porque te contrataron para ello. A la larga, esas personas te filtran a ti y a tus demás compañeros de equipo y con ello a toda la información que tus procesos generan y que se requiere que lleguen al líder rápida y lo más claramente posible para asegurar la toma de decisiones efectivas. Acabas sumergido en un mundo de explicaciones ante un montón de gente que en la mayor parte de los casos o la mayor parte de las veces ni siquiera entienden o quieren entender lo que les estás explicando. Y mientras tanto, pues tus procesos sumergidos en el mar de la falta de guía y la apatía. Y tu equipo con la motivación rompiendo el piso ya casi allá, llegando a Chile. Esta locura, mis amigos, ocurre cuando por X razones los líderes se blindan y se aíslan detrás de una barrera de colaboradores que a veces sin querer, a veces no tanto, se convierten en filtros. Filtros que en mi experiencia, si no se establecen mecanismos de control adecuados, al final siempre resultan sesgados. La información importante no llega, los procesos se detienen, las decisiones se retrasan, las buenas ideas se pierden y el equipo se frustra, se desmotiva y en casos graves hasta se desintegra. Esta situación, mis amigos, es conocida como aislamiento de la cúpula o síndrome de la Torre de Marfil y es una de las situaciones más comunes en todas las áreas de desempeño. En la industria, en la agricultura, en la administración de empresas, en la política, en el colegio, en la universidad, en los consejos vecinales y en cualquier parte donde un grupo de personas trabaje como equipo bajo la necesaria guía y gestión de un liderazgo. Y sobre eso vamos a conversar en este video, sobre el aislamiento de la cúpula y su efecto sobre el liderazgo efectivo de equipos de trabajo. Bien, pero en definitiva, ¿qué es esto del aislamiento de la cúpula? A pesar de que con lo que hablamos antes y la experiencia que de seguro muchos hemos tenido en nuestra vida, ya tenemos una idea de lo que estamos hablando, pues déjenme decirles que en este video nos referiremos al aislamiento de la cúpula como la situación en la que los líderes de una organización se aíslan detrás de una barrera impuesta por un pequeño grupo de asesores o colaboradores de confianza. Este círculo cerrado, de alguna manera, pues siempre tiende a limitar la diversidad de opiniones y perspectivas, lo que muchas veces, como ya dijimos antes, pues resulta en una toma de decisiones sesgada y poco informada. Es que en la mayor parte de los casos la información que recibe y sale del líder a través de esta barrera está fuertemente influenciada por la visión personal de cada una de las personas que la componen. Y esto pues cuando la ética profesional, la capacidad técnica, las habilidades blandas y hasta el potencial cognitivo no son parte del perfil de las personas que forman esta barrera, pues viene el gran problema. Si les caíste mal, por ejemplo, mejor te borras porque nada de lo que tú hagas va a pasar por ahí. Así de simple. Es que, aunque a primera vista puede ser cómodo y aparentemente eficiente para los líderes
rodearse de personas conocidas y de confianza, esta práctica a la larga puede tener efectos sumamente negativos y afectar todos los niveles organizacionales requeridos para cumplir con nuestros objetivos. ¿Cuáles pueden ser estos efectos negativos? Pues demasiados, diría yo. En primer lugar, el aislamiento de la cúpula pues, causa una evidentísima desconexión del liderazgo con la realidad operativa, provocando que el líder pues, pierda perspectiva al desconectarse de sus colaboradores y sus actividades diarias en el equipo. Un líder desconectado de esta forma pues, pierde la habilidad de entender las motivaciones y necesidades de su equipo, redundando todo esto en el descontento, la baja moral y la falta de compromiso. Es que es muy difícil sentirse uno motivado cuando tu liderazgo, pues la gente que debería guiarte, pues es poco más que un fantasma, una leyenda que puede ser cierta o no, ni siquiera lo es. Esta desconexión del liderazgo con la realidad operativa, pues también es mortal para la capacidad de innovación del equipo. Grave esto, muy grave, ya que la mayor parte de las veces los filtros impuestos pues, son incapaces o refractarios a nuevas ideas y la innovación dentro del equipo tiende a ser ignorada. Esto, por supuesto, puede impedir que la organización exprese toda la resiliencia que estos tiempos de locura tecnológica exigen. Además de convertir a nuestros colaboradores en miembros apáticos de un equipo de trabajo, asfixiado e inadaptable a nuevas situaciones. Otro efecto negativo del aislamiento de la cúpula pues, es el deterioro de la comunicación y la confianza. Normalmente pues, el aislamiento tiende a crear barreras, algunas veces de tipo física, representadas por las puertas de las oficinas intermedias existentes antes de poder llegar al jefe. O cuando el jefe se ubica 3 pisos por encima de sus colaboradores operativos. O también barreras de tipo psicológico, cuando sabes que te van a revisar hasta el alma si tratas de hablar con el liderazgo o cuando sientes que los filtros son obstáculos insuperables y te limitas de entregar o de tratar de acceder a tus guías, a tus líderes. Todas estas barreras pues dificultan la comunicación fluida y transparente entre la cúpula y el resto de la organización o del liderazgo de la organización, provocando con esto la posibilidad de que ocurran 3 reacciones inmediatas en tu equipo. Primero, que disminuya la confianza de los colaboradores en el liderazgo y el respeto ante su capacidad de guía. Si ni siquiera vemos al líder, mucho menos vamos a confiar en sus procesos para la toma de decisiones y para la generación de objetivos. Cuando los colaboradores ven que las decisiones no dependen del liderazgo, pues simplemente no recurrirán a él para nada. Es preferible hablar con la secretaria o con el de recursos humanos o con el que le riega las plantas allá en el jardín. Todos ellos a la larga pues son los que deciden si tus opiniones son relevantes o no. ¿Entendemos cuál es el problema? Todas estas cosas que hemos indicado hasta ahora pues necesariamente influyen negativamente en la cultura organizacional, ya que el aislamiento pues, puede fomentar un clima de secretismo en el que nadie sabe exactamente lo que pasa con los procesos dentro del equipo, con los procedimientos de toma de decisiones y muchas veces ni siquiera si se está siguiendo el camino correcto hacia la consecución de los objetivos generales de la organización. La información tiende a manejarse de forma opaca y la poca existente no pasa muchas veces de ser simples rumores y especulaciones. Nadie sabe nada. Esto, por supuesto, pues, debilita el sentido de pertenencia cuando los colaboradores tienden a sentirse excluidos y desmotivados, al percibir esta brecha entre la cúpula y el resto de la organización, afectando su compromiso con los objetivos comunes. Y provocando de paso, como ya vimos antes, pérdida de credibilidad del líder. Percibirse como desconectado de la realidad y poco sensible pues, a las necesidades de sus colaboradores. Esto le va a traer invariablemente una grave dificultad para inspirar y motivar. Porque, pues, si ni siquiera lo vemos, como ya dije antes, ¿cómo puede ejercitar la empatía o dar retroalimentación efectiva a sus colaboradores? Grave, grave esto. Así que, mis amigos, si nos encontramos en un equipo de trabajo o en una organización en la que tengamos
la sensación de que existe una comunicación deficiente y falta de transparencia, y que la información que fluye generalmente sea filtrada o sesgada. Si sientes que la toma de decisiones que se toman están desconectadas de la realidad, o que las decisiones que se toman están desconectadas de la realidad. Si sientes adicionalmente que trabajas en un clima laboral negativo, con una clara desmotivación y baja moral entre los colaboradores, a veces con un alto grado de estrés y ansiedad. Si sientes también que la innovación y la adaptabilidad no son valores apreciados, que existe resistencia al cambio, falta de creatividad y que el objetivo principal es el mantenimiento del status quo, o sea, mantener las cosas como están en lugar de buscar mejoras o innovaciones. Si sientes que en tu entorno reinan estas condiciones, pues probablemente estés ante la presencia de una torre de marfil o un caso terrible de aislamiento de cúpula. Esto es algo muy común que debe ser evitado a toda costa por el liderazgo y en general pues todos debemos aprender a gestionarlo, porque les aseguro, tarde o temprano nos encontraremos en esta situación. Y aquí pues en esta serie de videos daremos algunos tips para hacerlo. Pero vamos a continuar en el siguiente video porque este ya se nos alargó mucho. Gracias por acompañarme. Ya saben, si les gustó el contenido, pues denme una manito arriba y hagan clic en la campanita para avisarles cuando tenga otro video disponible. Les recuerdo que en la descripción van a encontrar el enlace a mi página web donde verán algunas otras cositas de interés, y si están en su gusto pues podrán acceder a algunos cursos de mi autoría y otras cositas que de repente pueden resultar de su interés adicional y adquirir por allí. Ya saben que con esto pues me van a ayudar un montón. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video donde conversaremos un poquito sobre las razones que llevan al liderazgo a encerrarse en una torre de marfil y cómo debería evitarlo. Nos vemos allí. Chao.